Egunon guztioi, soporte. Egunon ematen dutzuet, ikusten duzuen gaurkoan ere zein ondo lagunduta agertzen da izan ezkan gundi honetan, aurreri honetan, ondietorri honetan dutzuet zelanez guztioi, eta ondietorria ere forte dago. Ondietorria ere, bere zikioan nahi dutzuet, antikesita maiari, amari, Manol zelanez, Aitziber eta Iganuri. Getxo, Bilbo, Erandio eta Leioako alkategiei ikusten duzue gu denok talde bat osatzen dugula. Niretzako hori da dudarik garrantzitsuena. Talde lana egiten ari gara, proiektu honetan ere, eta talde bezala kapazitatea daukagula lan egiteko eta beti gure herritarretan pentsen da, baina gure herriak eta noski hiriburua den Bilbo ere pentsatuz eta hobetzeko asmoarekin. Yo sé que hay palabras quizá desgastadas por el uso, y una de esas palabras puede ser el término revolución. Yo la verdad es que no encuentro mejor concepto, mejor palabra para definir este proyecto. Un proyecto en el que, como veis, ya físicamente, prácticamente, virtualmente, ya lo podemos ver, y dándolo pues se da una cuenta de la magnitud del mismo. El lugar de la ría es sin duda una revolución, un antes y un después, un cambio total, y va a ser un cambio a mejor, un cambio a muchísimo mejor, un cambio a la manera de vivir, en la manera de moverse, y esto va a suponer sin duda más calidad de vida. Es una transformación completa de la margen derecha de la ría. La ría es esa gran avenida de Vitoria de nuestra ría. Es una transformación física, pero también, a su vez, es una transformación emocional. Contemplamos dos fases para realizar este cambio. Las obras de la primera, entre Erandio y Getxo, arrancarán en abril del próximo año. Y los trabajos de la segunda fase, entre Bilbo y Erandio, 3 meses después, en julio del siguiente año. Son cerca de 20 millones de euros de inversión total. Esan bezala, fase bi ikusten dugu, aurrera eroateko. Lehenengo fase izan litzateke Altzara eta Lamiako artean, izan bezala Erandio arte. Lehen fasetakoak datorren urteko apirilean martxan jarriko genkez, eta handik 3 hilabetera izango litzateke Bilbo eta Lamiako artean, Bilbo eta Erandio arteko bigarren fase hori. Ia 20 milioi euroko inbertsioa egingo dugularik. Es esto. Este boulevard, el Boulevard de la Ría, va a transformar toda esa orilla. La carretera actual va a dejar paso a un paseo peatonal, como veis, un boulevard de alta capacidad y también un vial para vehículos. Va a el camino de Astorga al boulevard para el disfrute de toda la ciudadanía, de todas las personas. Y esta evolución es continua. Veis que Vizcaya no para en ningún momento. Y no se escarga el bicho. Aquí. Bueno, ikusten duzu esan bezala, eskarra gelditzen ez lehen izan. Eskarra gelditzen zeren benetako proiektu eraldatzailea daukaguzelako eskupartean. Beratzen dakoa guztiak transizioa erratzean ematen dautzien benetako proiektu eraldatzaileak. Mugikortasunaren transizioan, bera horretan ari gara. Mugikortasunaren goaz, sostenegarriagoa, iraunkorragoa den mugikortasuna eta askoz ere errazagoa eta errazagoa. Eta horren adibide bat dugu, baina ez da bakarrik bulebarra. Ez da bakarrik erreka egaleko transformazioa hau. Beratu zuen Erandio eta Barakaldo arteko bizikleta eta oinezkoentzako zubia ere egitera goazela. Errazpiko tunela daukagu. Batipat metropolari kotxez askatzeko asmoarekin, apirilego pasotxi eta superzurrarekin konexioa eginez. Ez dago nahaztu ere metroan edapena. Badakizue, hori ere mugikortasunaren transformazioa da, metroa, Ospitzalera eta Galdakaora, horrekin ere Euskotreneko konexioa egingo regularik. Amargureta eta Durango arteko bizipesta delakoan. Bizkaibizi, metropoli horretan, bizikleta elektriko kartekatua pabitzea, bide berdeen zarea. Guzti horrek, proiektu hori mugikortasunaren barri horretan ari garela
suposatzen da. Todos son cambios físicos sobre el terreno. Pero yo también hablaba antes de un cambio emocional, una transformación emocional. Creo que nos ayuda a recuperar la ría. Volvemos a vivir mirando la ría. Queremos disfrutar de la ría. Una herramienta que siempre ha ganado nuestra historia, con todos los grandes acontecimientos de Vizcaya, del territorio que han pasado a lo largo de esta ría. La revolución industrial, los altos hornos, los astilleros, la transformación de Bilbao, todo lo que supone el Museo Guggenheim, el Palacio de Euskalduna, Abando Ibarra, pero Abando Ibarra, bueno, incluso, qué decir de los éxitos del propio Atleti, ¿no? Que también han sido a lo largo de la ría, y se celebran en la ría. Somos ría, y el valor va a hacerlo todavía mucho más, va a hacer que sea muchísimo más. También Franco de arriba, con un waterfall, como se dice en término anglosajón, espectacular, que refleja esa identidad, lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos llegar a ser también. Todo eso se va a reflejar y se refleja en este proyecto. Esto también ayuda, que creo que va a generar nuevas oportunidades en torno, como digo, a esta metrópoli, a este desarrollo de la ría. Como ha sucedido en muchísimos países de Europa, que han trabajado mucho en torno a esas rías. También va a ayudarnos a recuperar tesoros que tenemos ocultos. Un proyecto así necesitaba también una historia bonita. Y este proyecto también tiene una historia bonita, y os la cuento. Me refiero al puente de Udondo. El puente de fundición más antiguo de los que se conservan en el Estado. Es un único vestigio del desaparecido puente de Isabel II, que cruzaba la ría del Arenal y hasta su ruina en el año 1874, tras los bombardeos en la Segunda Guerra Carlista y también después de una gran riada. El entonces jefe de obra, que era Pascual Landa, jefe de obras públicas, solicitó aprovechar una de las damas, para recuperar el puente de Udondo, en el de Lloa. ¿Y dónde está? Bueno, nosotros también vamos a continuar esa labor de Pascual Landa y vamos a recuperar y poner en valor el forzado de hierro fundido. Por cierto, forzado de hierro fundido suministrado por la Fundación Santana de Bolueta. ¿Qué historia tan bonita? Bueno, pues eso también remarca y le da relato a que todo queda en casa, todo queda en torno a esta ría. Voy a darle cosas con el caso, que sea un asco del caso. Eta besteak beste, esaten bezala pertsonak masa kritiko ematen duzko. Hemen daukaguzan, ordezkatuta daukaguzan udalerria kontutan hartzen da, eta bakarrik 600.000 erabiltzaile posible ematen duzkuz. Proiektu hau posible egiten daren guztiainik, hemendik esker zintzoena luzatu nahi dizuet. Esker zintzoena zelanez, udaletako jendeari, zuei alkate hori, Imanol Tragales eta bere departamentuak zuzendaritza dagoen enean hemen ikusten zaituet ere, eskerrak ematen dutzuedaz, Gabak Unibertsitateari, euren adituek ere zelako aportazioak egin darezan, ez edana izan da, eta benetan oso importantea. Akatu daztu dira bolatzaraitik, polikinik amaitu egin neuke, eta pasiko dutut Imanolari dago. Da. Bai, sartzen da. Egun on guztioi, mila esker alkate eta alkatesa guztioi eta zuei etortzagatik. Niri dagokit apurtxo bat azaltzea irudiak ikusiko ditugu eta bideotxo bat erabiliz. Zertan datzan, aldu nagusiak bulebar izendatzen dagoan ekimen hau. Pantailan ikusten ari zarete, pizkat ziren trazadura, nun azten dan, Elorrietatik Bilbon eta Areetara iritsi arte. Eta zango gara ikusten, apurka-apurka, zergaitik bulebarra dan, zergaitik bidegorri bat, edo partzialeku bat, baino gehiago dan, eta zer lortu nahi dugun ekimen honekin. Nik uste dut, irudi honek Lutxanan bertan, ondo adirazten duela zein dan, momentu enten, daukagun mugarik eta garrantzitsuena. Hoy, la limitación fundamental que tenemos
con esta antigua carretera BIN 711 camino de Sirga portuario, como decía el diputado general, es que es una auténtica barrera respecto al cauce fluvial, a la ría y a las viviendas o el tramo urbano, ¿no? Y esta barrera la queremos romper y queremos integrar de alguna forma la fachada de la ría, de la margen derecha, en lo que estáis viendo en pantalla, en un lugar para el ocio, para la movilidad, para el disfrute, para la conexión de todos los municipios que va a ir conectando desde Bilbao hasta Guecho, y también de aquellos entornos urbanos que, aunque no están en la fachada de la margen derecha de la ría, están metidos hacia adentro, pero también queremos conectarlos. Y creo que el principal reto al que nos hemos enfrentado son los equipos técnicos, a los que hay que agradecer el trabajo que han hecho en este proyecto, fundamentalmente es ganar espacio. Bueno, la plataforma actual que tenéis, como veis, es muy limitada, pero vamos a ir avanzando para recuperar ese frente. Y eso nos obliga a ampliar la plataforma pues en unos cuantos metros. Lo que estamos viendo en pantalla son 3 metros de paseo peatonal, 4 metros de videgorri o de ámbito para la movilidad ciclable, casi 7 metros, 6,8 de carretera. Y lo que estamos haciendo es segregar en todo momento los diferentes itinerarios, de modo y manera que sean seguros para todas las personas, independientemente del itinerario que quieran utilizar. El espacio lo vamos a segregar en función de la disponibilidad que tenemos en la plataforma. Aquí se ve un modelo de segregación que será diferente cuando hay más espacio, porque incorporaremos las separaciones vegetales, incluso el arbolado cuando lo permita. Es decir, que en función de lo que tenemos vamos ampliando o no ampliando esa segregación. Prácticamente estamos hablando pues de 6,5 kilómetros de longitud en la que vamos a intervenir, y bueno, pues es una intervención que en algunos puntos es muy importante. Vamos a continuar, nos vamos acercando hacia otro punto muy importante, como es la intersección en Asúa, y vamos a parar aquí un momento para intentar explicar lo que queremos hacer. Hoy hay una intersección tipo T, y lo vamos a convertir en una urbanización con una glorieta que nos ayuda a calmar el tráfico. Volvemos a segregar todos los itinerarios. Aquí veis que hay más espacio y por lo tanto podemos revegetar y urbanizar de otra manera todo este ámbito. Ganamos en seguridad vial, ganamos en un espacio para el ocio y para el disfrute también, y incorporamos todas esas cuestiones desde el punto de vista de itinerarios seguros y calmado de tráfico. Vamos avanzando y nos vamos a ir acercando al CHAO en el ámbito. Es un buen punto para darnos cuenta de cómo tenemos que jugar pues con un tema que es fundamental en esta actuación, que son la ampliación de plataforma con los voladizos. Para ganar espacio, al final no nos queda otra forma de hacerlo que es volar sobre la ría. Y tenemos que volar en algunos puntos casi 6 metros, 5,9. Los 5 metros son los voladizos más anchos en algunos de los puntos. De los 6,5 kilómetros que tiene toda la actuación, prácticamente 1,8 kilómetros, ya más de un cuarto va en voladizo. Esto también explica por qué somos capaces de incorporar todos estos itinerarios, peatonal, ciclable, mantener el tráfico con 2 vías tal y como existe en la actualidad, y también una reordenación del ámbito del parking. Y en este punto sí creo que hay que hacer una mención especial a la colaboración que estamos teniendo en todo momento de la Autoridad Portuaria de Bilbao, que por cierto es la titular de la infraestructura en el municipio de Landio, que la había hoy, y de todos sus equipos técnicos. Y quisiera agradecer públicamente pues, al presidente de la Autoridad Portuaria, Ricardo Barcala, esta colaboración que hemos tenido con este proyecto y con la pasarela o puente entre Baracaldo y Orandia, que también hay que incorporarla de alguna forma en este proyecto. Seguimos viendo los voladizos, en este caso ya en Astragurúa. Aquí lo que hacemos es aprovechar algunas plataformas que ya existen, algunas planchadas que existen, para no tener que micropilotar durante tantos metros, pero veis que cambia absolutamente la fisonomía de lo que hoy nos encontramos en ese espacio. Y seguimos avanzando hacia la intersección en Ugondo.
El diputado general se refería a un puente que aparece del siglo XIX allí todavía, pero quisiera resaltar otro aspecto. Vamos a modificar, obviamente en colaboración con el Ayuntamiento de Leioa, quien ha trabajado esta solución, pues el tránsito de tráfico que ya no podrá seguir transitando por la Vega de Lamiaco, por la Marisma de Lamiaco, sino que se tiene que desviar hacia la calle Felipe del Río. Esto también nos permite hacer una segunda cuestión interesante, y es que desde aquí vamos a conectar con el casco urbano de Leioa y vamos a integrar la trama urbana de Leioa hacia el bulevar. Este es otro tema muy relevante, y esto nos hace ver un poco la importancia de los alimentadores para conseguir revolucionar y transformar la movilidad, tanto ciclable como peatonal. Este bulevar está consiguiendo dar un paso de gigante en esa revolución de la movilidad a la que se hacía referencia hace unos años. Y luego vamos a poder ver pues, cómo vamos a transformar esta Vega de Lamiaco, esta Marisma de Lamiaco. Yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Casi 800 metros de carretera que van a desaparecer. Un espacio absolutamente nuevo para las personas, para el ocio, para disfrutar, para descansar, para hacer ejercicio, para que surjan otro tipo de actividades culturales y de ocio que ni siquiera nos podemos imaginar, y ya nos acercaríamos pues, a las arenas haciendo el último movimiento. Beraz, hau da pixka esan gurazuena eta daturik esan gurazuena. Bueno, galdera dut badago, zenesan eta eskerrik asko, eta ikuskatzea, Leioa kontatzea. Egun on guztioi, eta eskerrik asko Aldun Nagusi jauna, gaur bertan izateko aukera emateagatik. Nik uste dut, eskerrak emateko eguna dela. Eskerrak, horrelako proiektu bat, aurrera ateratzeko indarrak batu izanagatik. Eskerrik asko zelanez, administrazio guztietako teknikariei, elkarlanean ibili izanagatik, eta mankomuneko proiektu ikaragarri hau posiblea egiteagatik. Ya estamos acostumbrados, aunque no resignados, a que gente de diferentes zonas atraviese nuestro municipio con vehículos poco ecológicos. Sin embargo, este proyecto facilita el que la gente pueda acceder a nuestro municipio y disfrutar de él de manera sostenible. Un proyecto que cumple uno de los sueños de las personas que vivimos en la margen derecha: poder comunicar nuestros municipios con un nuevo sistema. Un bidegorri que hará a los y las leioastarras disfrutar de un paseo impresionante a lo largo de la ría, pero que esperemos sea el principio de un cambio de modelo de movilidad. Hace una semana, en este mismo lugar, tuvimos la suerte de escuchar una magnífica intervención en la que se hablaba de la necesidad de tener una misma visión de territorio, definiendo la misma como un propósito, un interés genuino y un destino específico. Sin duda, creo que este proyecto va en ese mismo camino y en esa misma dirección. Ahora que tenemos que hacer juntas, con un mismo objetivo, y volviendo a coger las palabras que escuchabas aquí la semana pasada, me atrevería a decir que ese objetivo tiene que hacer de nuestros municipios o territorios unas zonas vivibles, viables y equitativas. Sin duda, este es un proyecto que nos ayuda a ir en esa dirección, porque conjuga la parte ecológica, económica y social. Amaitzeko, administrazio desberdinak animatu gurako nebazan, lurralde bezala pentsatzen jarraitzera, eta Bizkaia berde, indartsu eta justuago bat lortzeko elkarlana sendotzera. Egunon, eskerrik asko, Aldun Nagusi, alkateak. Getxotar askok aspalditik amesten genuen, getxotik Bilbora bizikletaz modu seguruan jateko aukerarekin. Erakundeen arteko lankidetza proiektu honen bidez, zaila ematen zuena errealitate bihurtu da. Eta horri esker, gure inguruko udalerriak oraindik eta
gehiago lotuak agertuko dira. Getxoan, jasangarritasun hori lortzeko jarduketa garrantzitsuak egin behar dira. Zeinaren bidez, lehentasuna emango zaila oinezkoei, bizikleta eta beste garraiobide ekologikoen alde. Bai eta herritarrek gozatzeko aisiaguneen alde ere espazioak irabaziz. En Getxo contamos con una red de bidegorris que une varios puntos estratégicos de nuestro municipio. Así podemos desplazarnos desde el Polideportivo de Zadura, pasando por Romo Kulturetxea, hasta llegar al Puerto Viejo, dando pedales y, sobre todo, de manera segura. A esto tenemos que sumar más kilómetros de bidegorris que vamos a lograr con la semipanalización de la calle Mayor y la transformación de la avenida Zugacarte. Además, recientemente hemos firmado un convenio con la Diputación de Bizkaia también para poner en marcha Getxo Bizi, Bizkaia Bici, el servicio público de alquiler de bicicletas con 120 bicis activas distribuidas en 25 estaciones de Getxo. Se trata, en definitiva, de ofrecer otra manera de transporte sostenible, seguro y saludable, poniendo en el centro a las personas. Bicikletaren eta mugikortasunari dagokionez, ere bihurtu gara lehentasuna ematen. Eta gobera zaragarria, Bilbo, Erandio, Leioa eta Getxo lotzen hau da. Bilbo, handi metropolitar osoa batzen duena, Bizkaiako erakundeetan elkarlanaren aritzen garen ezaugarri nagusia da, hots. Lankidetza nagariaren ezaugarria. Bakarako eragina eta koordinatutako esfortzuen emaitza da. Funtzioa, akataak eta edo nagusiak gure horretarako hartu egin konpromisoa da. Oso urbileko errealitate gisa hartatzen duguna. Eta amaitzeko hitza emango diot Nagoieko akataren Etxeberri honei. Eskerrik asko. Eskerrik asko alde nagusi, Bizkaiko Foru Aldundiako diputatu Imanol eta gainontzeko alkateei. Trailerantzako proiektu hau, azpiegitura guztiz eraldatzailea da. Eraldatzailea gaina iraultzailea. Unak esan dagoen moduan. Erandiotik pasatuko da proiektu barri honen zatirik handiena eta eraldarentzako izan gara eraldaketarik nabarmenena. Eraldaketarik nabarmenena modu fisikoan, baina baita ere gure buruan ere. La manera de comunicarnos, la manera de movernos va a cambiar absolutamente. Y es que las oportunidades que brinda este proyecto para comunicarnos con los municipios vecinos es completamente transformadora. Compatibilidad además la actividad económica, que para Erandio es muy importante, ya que disponemos de Astilleros Murieta, una de las últimas y más competitivas y importantes apuestas de astillero y creación de barcos que tenemos en el entorno. Y además, la zona alcanzada el área como el espacio de verlo. De manera que, entramos a la suba de una manera mucho más segura y tenemos que agradecer por esto también a la Diputación la escucha activa que ha tenido respecto a las necesidades de los vecinos y vecinas de Erandio y a nuestras demandas. Los retos para Erandio continúan, porque si bien esto ha generado un cambio absoluto, nos lleva a pensar en las posibilidades que ofrece el muelle Chucoca o las planchadas que todavía están en el lado cercano a Astrovirla, y es en ellas donde pondremos y haremos hincapié a futuro. Quiero agradecer a la Diputación la escucha y la disponibilidad y también a la autoridad portuaria, porque este proyecto se aúna, es decir, viene incorporando otros grandísimos elementos, como son el puente y como son también todas las conexiones cicladas que vamos a poder implementar desde Erandio. Beraz, eskerrik asko. Guztia, hori diputatua, alkatek, nolako sinodotzian. Ibanak esan duenak, gantzak gara eta esan dezakegu, egun pozgarria da, egun pozgarria. Nire horretak bakarrik 3 mezu.
Egongo izango da aldendorentzako eta aldun nagusiarentzako, bigarrena udaberrientzako eta hirugarrena hiritarrentzako. Aldendorentzat, aldun nagusiarentzako. Beraz, bihotz esan da, eskerrik asko. Eskerrik asko, txastagarroen eskumenerako iragarriak batu eta kohesionatutako duten proiektu honengatik. Akundok lantzen ditugun lurralde mailako proiektu guztietan nik beti esaten dut gurearentzat ona dela, Bizkaiarentzat ere ona dela. Eta alderantziz baita ere. Kasu honetan, Bizkaiarentzat ona da, Bilborentzat, Erangerentzat, Leioarentzat eta Getxorentzat. Elkarrekin dudarik indartzagoak gara. Beste hiru udalentzat. Hauzaino asko daitezke. Eta maila pertsonalan, instituzioaren ditugu herriaren esker, zilgabe proiektuak are gehiago batuko gaituela. Proiektu horiek osasungarri eta jasangarrian batuko gaitu. Último mensaje para la ciudadanía. Estamos trabajando ya con el resto de municipios para ganar espacio para la ciudadanía, para los peatones y para las bicicletas. Y lo hemos hecho poniendo en valor la ría. La transformación de Bilbao tiene mucho que ver con mirar a la ría, con la transformación de nuestra ciudad que está ligada a la ría. Vamos a la ría. El diputado general lo extendía a toda la ribera de la ría de Bilbao. Y es que es así. Nosotros a la ría no hay una querida. Paseamos junto a ella, hacemos deporte en esas imágenes de la ría, disfrutamos de largos recorridos sobre ambos márgenes de la ría, desde la Pena, la Ribera, Vivitarte, Campo de Antano, la Vega o hasta el Orrieto. En el punto de Orrieto, el año decía, y no antes de ganar por la hora de Mate, también en el futuro la carretera se va a desplazar hacia el monte y toda esa clase de lugares va a ser un paseo, va a ser pasada hasta llegar al Chile, esa parte de carretera. Nos convertimos de las casas de la sostenible, el negocio seguro, a los municipios de derecho a la ría. Como en algún momento lo hará sin duda también con la margen izquierda, porque la palabra aquí es el cargamento, es colaboración, y colaborando como hacemos antes, siempre salen las cosas mejor. Estamos. Eskerrik asko, Jomari, eskerrik asko, alkate guztioi. Nik beste ideia bi eta amaitzeko, eta gero ya galderari badut ez. Fijaros, este proyecto viene a ser también otra pieza más en ese gran puzzle que constituye la metrópoli de Vizcaya, la ciudad metropolitana. Y me parece significativo porque pieza a pieza estamos componiendo poco a poco un puzzle de recorrido a largo plazo para lo que estamos trabajando en ello. Fijaros el espacio físico que se gana. Estamos hablando de 4 metros más 3 en el ámbito del Bidegorri y del paseo peatonal, como ha dicho el diputado, como ha dicho Manuel. 7 metros de más respecto a una carretera que ya existe. Hay que agradecer, lógicamente, también a la autoridad portuaria, como bien ha dicho Manuel, con su presidente. Hay que agradecer porque la autoridad portuaria también es parte de este proyecto con esa ampliación que hacemos en todo lo que es la ría. Eta bezan da, galdera, sugerentzirik, zerbait badeukuzue. Bai. Hola, yo quería saber, por favor, cuando se han referido que va a generar nuevas oportunidades como proyecto, ¿qué estarían pensando o qué empresas pueden dar? Bueno, al final, como decía, viene a corroborar que esto es una pieza más en esa metrópoli, ¿no? Y cuando, bueno, pues hay una transformación y empiezas a mirar a la ría, lo hemos visto también en Bilbao. El mirar a la ría te da nuevas oportunidades. Sin duda, esto también va a suponer el ver nuevas oportunidades de aquí a corto, medio y largo plazo en todo lo que es la metrópoli. Sin duda.
¿Qué tipo de oportunidades? Bueno, hay retos importantes. Tenemos que hablar de la descarbonización que hay que hacer en todo lo que es la metrópoli. Hay muchísimas oportunidades que esto, sin duda, los próximos años nos va a hacer. Buenos días. ¿Creen que el proceso actual que hay en esa vía, que es importante, va a reducirse con pero también habrá si se va a reducir también el tráfico? En principio no se reducen, o sea, lo que pretendemos es que ahí surja un bulevar con su dimensión para la vialidad. Lo que sí es que nosotros, cuando hablamos de piezas más en esa metrópoli, en esa metrópoli de Vizcaya, también estamos hablando, por ejemplo, del túnel debajo de la ría, que es el darle otra hermano más al puente de Rontegui, ¿no? ¿Con eso qué conseguimos o qué queremos conseguir? Bueno, pues desplazar también ese tránsito de vehículos intensivo por ese túnel debajo de la ría. Esas son las decisiones que a futuro, a medio plazo, van a conseguir que haya menos tránsito de vehículos por esta margen, ¿no? Decisiones de esas que estamos haciendo con esa nueva movilidad, esa movilidad más sostenible, que es lo que la finalidad que pretendemos con esto y con otras decisiones que hemos tomado. Bai, egunon, aipatu duzu, 600.000 biztanle dentzat erabiltzea posible daudela, baina ez dakit datu konkreturen bat edo daukatzuan zenbatek erabiltzen duten hemendik labur batean, hasiera batean. Bueno, ondo esaten duzun bezala zaila egiten da, ezta? Zeren azkeran, argi daukaguna da, Europa mailan dakitenek erakusten ari gara, erakusten duzu ezela, horregaitik aipatu dut Bradako unibertsitatea. Euren kabuz, azpiriturak importanteak dira, eta horrek ekarriko da ere, urrango urteetan, zenbait eta jente gehiagok bizikleta erabiltzea, zenbait eta jente gehiagok, oinezkoaren bezala erabiltzea. 600.000 biztanle aipatu doaz, hemen alkateek ordezkatzen daren 600.000 horrek daude, baina ez daigun astu ere, zubi bat egitera goazela, Erandio eta Barakaldo konektatzen dagoena, hor ere bidegorri bat eta oinezkoentzako egongo dela, eta horrek ere masa kritikau gehiago egiten dago. Horretara, ikusi beharko gauke, urrengo urteetan zenbat jente animatzen da. Duai barik, gazte jenteak sensibilizazio gehiago dauko, eta horrek, positiboki ikusten dugu, ¿está? Bueno, quería preguntarle por el tema del presupuesto, cómo se va a financiar, si va a ser de las arcas de la Diputación o que el Ayuntamiento va a aportar algún tipo de fondos. Bueno, en principio, todo lo que es la infraestructura en cuanto a la conexión de esta plataforma, la financiación es total, ¿no? Eso quiere decir que luego, que tendremos esas buenas colaboraciones por parte de los municipios que también tienen que hacer sus propias conexiones de sus redes de bidegorri con este boulevard, ¿no? Y por tanto, pues esto obedece a que todos van a hacer inversiones de magnitud para que, pues haya una infraestructura con mucho contenido, ¿sí? Muy conectada. ¿Vale? Es una pregunta más bien de curiosidad, ¿eh? Evidentemente dependerá de lo rápido que pedaleemos, pero aproximadamente ¿cuánto se tarda en hacer todo el pasillo completo? Más o menos. Bueno, yo a la gallega también depende de la condición física de la persona, ¿no? Bueno, a ver, bicicleta riñosa, o sea, en bicicleta, pues qué historia. Yo creo que en 20 minutos se puede hacer un trayecto perfectamente, ¿eh? Y luego ya tienes la bicicleta eléctrica, por eso Bizkaibici, ¿eh? Luego hay quien lo hace más rápido, ¿eh? Nik beste bat, justu hasieran komentatu duzu erderazai proiektu irailtzailea dela hau, kontatu pizka bat ez zergatik gure. Irailtzailea erabili dut, berbauri askotan, beste kauso batzuetarako erabiltzen da, baina kasu honetan mugikortasunaren ikuspuntutik irailtzailea izango da. Zeren geroko bat, diferente bat emoten duzkula asko. Aposto egiten dut, hemen gauden instituzioak behintzet mugikortasun barri bat, mugikortasun irailtzaile horretan, erabat sostengarriagoa dana, erabat komoduagoa edo erosoagoa dana, eta horretan bizikleta erabilpena, bizikleta elektrika erabilpena, oinezkoena eta kotxeak ere hortik ateratzea, Bugari barik hori irailtzailea da. Hasi gara horretan, ez dago atzera egiterik, zorionean, eta beraz puntua jartzen dugunean, ja hemendik aurrera dana positiboa. Bizikalitatea hobetzeko asmoarekin.
Besterik? Mila esker gainera, benetan plazer bat izan da, holako proiektuak ateratzen dugu zenean guztiak pozik agertzen gara, ezta? Venga,